Dios le ha dado para compartir con nosotros. Bendición, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta mañana. Que Dios les bendiga en esta mañana. Yo quiero que le diga al que está a su lado, discúlpeme, dígale, discúlpeme. Pero cuando termine este proceso, usted va a ser alguien extraordinario. Todo lo que toque será prosperado. Y todo lo que pises será bendecido. Y llevarás un sello. Dirá este sello: Jehová Jireh. Si Él conmigo, nadie contra mí. Yo me levanto en esta mañana y subo al trono y te digo: Dios, aún lo escondido, los secretos de tu palabra se ha revelado a mi vida, a mi familia, y en el nombre de Jesús yo ato mis vecinos, mi familia, en el nombre de Jesús las ato, las declaro para la gloria de Dios, porque lo extraordinario de Dios me va a venir a buscar y yo seré nueva persona y andaré en vida abundante, y todo lo que diga será hecho en los cielos y en la tierra, porque yo soy la boca de Dios aquí en la tierra, y lo que yo diga se hará, se hará, se hará, se hará, se hará. Aleluya. Hay mucha gente conectada a lo que está pasando aquí. Gente que ya han sacado las 7 victorias. Están poniendo en los Facebook muchas cosas. Las 7 victorias es algo extraordinario, donde Dios te encuentra y tú te encuentras con Dios para crecer en un nivel extraordinario, para multiplicación en las 3 áreas, tanto espiritual como prospera tu alma. Vas a prosperar en hijos espirituales y vas a prosperar en tu familia siendo salva, y sobre todo va a venir una benevolencia de Dios en las finanzas, y que te va a sacar de la ruina. Tu pobreza no será la misma, tus deudas no serán las mismas, porque hay algo de Dios que viene a buscar Siquirres. Hay algo que está buscando Dios en Siquirres. Hay algo que me impactó, una hermana que vino de Waldeck. Sé lo que pasó en la campaña de Waldeck hace unos 2 meses atrás, cuando soltamos una palabra que dijimos que iba a haber gente siendo sanada en las casas a través de los que iban a estar oyendo el mensaje de la campaña, y así sucedió. Pero Dios me decía esta mañana, cuando ustedes estaban hincados, me decía: dígale a ellos que por estar ahí yo voy a estar haciendo milagro en sus casas. Yo voy a estar haciendo algo diferente. Yo voy a mover las aguas para que vean mi gloria aquí en mi casa y en sus casas también. Aleluya. Las 7 victorias empiezan en el conocimiento de Dios hacia tu vida. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, y esta falta de conocimiento ha adentrado a las iglesias con decadencias, con avivamientos que un pronto de otro están y que ya no más están. Nunca hay multiplicación de los que van a esos eventos. Simplemente hay unos que quedan, pero otros se van, y lamentablemente tú y yo no estamos para que otros se vayan. Estamos para que otros crezcan y sean mejores que nosotros. Amén. Hay una de las cosas que... Hay un testimonio de una hermana de la Junta de Avangares que ella va a llamar la próxima victoria. No se lo pierdan. Nosotros, el pastor Martín y yo, acordamos que de la otra victoria que sigue el otro sábado, la otra plenaria, a partir de ese sábado ya no va a haber cartones para las personas, sino para los que empiezan de este sábado hasta el otro, los cartones de grabación. Entonces, apunte eso, por favor. Si tú tienes a alguien que en tu iglesia o alguien en algún lado que quiera venir, no importa, aquí no se preocupe. Aquí traiga ateos, los hemos visto convertidos. Aquí hemos visto cánceres, aquí hemos visto gente levantarse en el nombre de Jesús. No te preocupes por quién vayas a traer, preocúpate por traerlo. Sí, amén. Eso sí te lo digo, preocúpate por traerlo.
tráelo, porque cuando llegue aquí no va a querer irse. Y cuidado, le voy a decir esto, y cuidado de desarrollar más rápido que tú en el ministerio, porque la abundancia de Dios es eso, hacer hijos espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Yo me quiero multiplicar, amén. Esta joven era una joven que fue despreciada en las juntas de Avangares, en las iglesias. Era una joven que su esposo se levantaba del sillón cuando yo le predicaba a Jesucristo y no podía levantarse. Él quería reventarme la cara, pero no puede. Dice la Biblia que cuando tú andas en santidad, ojo aquí, cuando tú andas en santidad, los demonios no pueden tocarte. Cuando andas en santidad. ¿Estamos aquí? Y él se levantaba y él quería pegarme, pero él acepta a Cristo y va a las 7 victorias. Pero las dos personas, la pareja, él tenía 2 hijos por fuera y lo que era la economía era muy difícil, nunca la veía. Y recuerdo que cuando él llegó a la tercer plenaria, a su esposa Dios la escoge entre los 7, porque Dios escoge 7 personas. No sé si están anuentes a eso o han preguntado, amén. Escojan 7 personas y que esas 7 personas son las últimas que van a ministrar en el cierre de las 7 victorias. Ahora, esta muchacha es escogida por Dios. Alquilaban casa, vivían a coyol quebrado, a coyol comido, despreciados en las juntas de Avangares. ¿Y sabe qué le ha pasado a esas personas en 2 años y medio? ¿Cuántos quieren oírlo? Amén. El esposo se convierte. Dios le habla al esposo porque él es minero y le dice: aún de los polvos de los zapatos que pisen tus compañeros, de ahí te daré oro. Porque él trabajaba ahí, sacando oro en las juntas de Avangares. Y su esposa era una mujer, como tal vez voy a decir esto, yo sé que ella está en mente, tal vez está escuchando. Era una mujer que no sabía lo que Dios ha puesto. Yo no sé por qué las personas buscan ministerios o por qué buscan dones. Y dice la Biblia que él llevó cautivo todo y lo llevó arriba y dio dones a los hombres. Y entre esos dones está la unción, está el poder. Podemos echar fuera demonios, sanar enfermos, libertar al cautivo y predicar el año agradable de Dios. Ese paquete está en ti. Lo que pasa es que hay partes que todavía no hemos tenido un encuentro verdadero con Cristo y no sabemos la posición o la autoridad que hay en nosotros. Y la desvanecemos muchas veces por estar viendo cosas que no son de edificación. ¿Y por qué? Porque salimos a correr a que oren por otros, o otros oren por nosotros, perdón. ¿Por qué? Si tú tienes el mismo Dios. Y dice la Biblia que la oración del justo ¿puede qué? Mucho. Tenés que practicar conocer a tu Dios. Tenés que practicar saber quién es tu Dios. Y para eso viniste. Aquí no te vas a ir igual a como tú viniste. Aquí te vas a ir diferente en el nombre de Jesús. Y esta joven saca las 7 victorias, Dios la escoge. Ojo aquí. Ella faltó a una plenaria, en la segunda llega y en la tercera Dios la escoge. Y vea lo que pasó con esta hermana. Esta hermana, gracias pastor, llegó entre las 7 y llegó una pastora de 25 kilómetros de distancia de la Junta de Avangares a Cañas. Y la pastora llegó, y esta que supuestamente no servía para nada, y esta que no sabía el potencial que había de Dios en ella, le puso la mano a la pastora y le dijo: así te dice el Señor. Y le dijo toda su vida hasta llegar a Cristo. Después que llegó a Cristo, hasta donde la llama al ministerio. Y después de que la llama al ministerio, hasta donde Dios la llevaba. Y esa pastora cayó debajo de las bancas y la tuvieron que agarrar entre 8 personas y montarla al bus. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, llegaron a buscar a la pastora y le dijeron: pastora, ¿qué es lo que pasa? Y ella dijo: a mí no me interesa lo que piensen ustedes, pero déjenme aquí porque aquí está la gloria de Dios. Un día después, a las 9 de la mañana, estaba llena de la gloria de Dios. Esta familia hoy son los mejores líderes de la iglesia, que después que no valían nada. Son los que aman y bendicen la obra del pastor en la visión del pastor. Son fieles al diezmo, fieles a las ofrendas y fieles a amar a las almas inconversas, que ese es el mayor privilegio de Dios en nosotros y muchos fallamos en eso.
Entonces, ella llegó y le puso la mano. Y en 2 años y medio, escucha esto, después de estar en deuda, ya tienen comprado un lote de 8 millones. Tienen una empresa, tienen carro, tienen trabajo propio. Y la gloria de Dios está sobre ellos. Dios marcó la vida de ellos. Y Dios va a marcar tu vida. Y Dios va a hacer algo con tu vida para que tú veas que el Dios que tú sirves es un Dios vivo, vivo, vivo y que vive por siempre. Pero prepárese. Si usted sabe, yo dije eso. Y yo estoy aquí ya que esto va tremendo. Un ateo llegó a las 7 victorias. Hoy es el mejor líder ahí se llama Bebedero de Cañas. Esa iglesia empezó con 30 miembros. Hoy tiene casi 400 miembros después de las 7 victorias. Así que la multiplicación es generacional. Así que discúlpeme, usted viene a recibir las 7 victorias. Pero lo que tú no supiste hasta llegar a las 7 victorias, los hijos tuyos sabrán más de las 7 victorias. Porque tú vas a salir discipulada, vas a salir con la gloria de Dios, vas a marcar el pautas, vas a marcar gente. Y la gente sabrá que lo que tú has recibido no viene del mundo, no viene de emocionalismo, sino que viene del mismo Dios a tu vida. La emoción es algo que yo no la meto, y la manipulación dentro de lo que es ministración. Yo dejo que el Espíritu Santo sea el que haga las obras. Él es el dueño de casa, Él es el dueño de todo lo que hay, dueño tuyo, dueño de mí. Así que prepárese, porque ahí mismo en las bancas donde ustedes estén, el Señor mismo les va a visitar en las sillas. Y muchos de ustedes van a ser quebrantados. Otros tal vez vengan con enfermedades, van a ser sanados. Otros van a tener duda en la palabra, Dios les va a abrir el entendimiento. Otros van a estar tal vez apocados, con cadenas, con problemas, con deudas. Lo siento, eso se queda afuera, porque Dios va a hacer algo diferente en esta mañana. Yo quiero que busquen la Biblia en Primera de Pedro. Alguien que me diga por favor cómo se llama esta plenaria. ¿Cómo se llama esta plenaria? Aleluya. ¿Quién dijo eso? Amén. Así se llama. Así que el próximo sábado estaremos orando. Ahorita hay gente orando por lo que está pasando acá. Es increíble. Pérez León se hizo presente. Se hizo presente Belén también. Hay personas orando allá. Y lo que Dios va a hacer en esta mañana es algo extraordinario. Primera de Pedro capítulo 3. Se llama la vida de Pedro y cómo Pedro pierde su ministerio. Y vamos a hablar de los puntos principales por qué Pedro pierde su ministerio. Me dicen amén en el 1:3. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en esta mañana háblanos con poder y autoridad. Haz milagros, haz prodigios. Es tu obra, Señor. Estamos aquí para multiplicarnos, Señor. Estamos aquí para que ellos sean mejores que yo en el ministerio. Que los errores que yo he cometido, ellos no lo cometan. Pero levántalos con más poder, con más autoridad que yo. Yo vengo a menguar, Señor, para que ellos crezcan. Y ellos vienen a menguar para que tú crezcas en ellos. Yo, Señor, me aparto de acá. Y sé tú el que hablas, el que ministras, el que tocas. Sé tú el que sanas. Toma mi lengua, mi boca, y sé tú el que predicas en el nombre de Jesucristo. A nivel mundial mandamos un saludo también a todos los hermanos que nos escuchan por medio de la internet. Y quiero leer honrando al Padre, al Hijo, con la unción, el fuego y el poder del Espíritu Santo de Dios. Empieza Pedro a hablar en 2 de Pedro capítulo 1 verso 3. ¿Están conmigo? Y dice de la siguiente manera, Pedro hablando, diciendo: todas las cosas permanecen a la vida. Diga conmigo, a la vida. No pertenece a otro lado, sino más que a la ¿qué? ¿A la cuánto? A la vida y a la piedad nos ha sido dadas. Dice que nos han sido dadas a nosotros, oiga, por su divino ¿qué? O sea, no las busque, usted las tiene.
Número uno, usted las tiene. Mediante el conocimiento, dice el número uno. Número tres, conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza que, ojo aquí hay una naturaleza divina. Es de Dios, pero nosotros tenemos que caminar por ella. O dígale al que está a su lado, yo soy divino, dígale así, o dígale, yo soy divina. Amén. Dice, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido, número uno, de corrupción que hay en el mundo, número uno, a causa de las pasiones. Por esto mismo, poner con diligencia lo que ya tienen, añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud, ¿qué dice? Conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio, fuera carácter, mal carácter. Dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. Ojo aquí. La Biblia dice que en Santiago que segunda de Pedro 1:3 en adelante. Ay, perdón. Empezamos a leer. Amén. ¿Están conmigo? Búsquenla bien. Aleluya, perdón. Es que en esa hojita ponen el nombre todos parejos, por favor. Hay personas que vienen de camino todavía. Nunca había visto un ayuno tan grande que lo que va a ser las 7 victorias acá en Siquirres. Hemos llegado a 94 personas en ayuno, pero este empiezo es tremendo, porque lo que Dios va a hacer acá, y tú vas a marcar gente y a traer más, yo creo que, bueno, sí hay bastantes sillas, amén, y buen aire y buen abanico también para no ahogarnos, amén. Bendecimos esta iglesia. ¿Están conmigo ya? Ok, empiezo en el 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Hay muchos que no son partícipes de esta naturaleza. Aún Pedro hablándolo, él no perteneció a esa naturaleza, y vamos a ver el por qué lo está diciendo. Y habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones, por esto mismo poner con toda diligencia, añadir a vuestra fe, que ya tienen fe. ¿Cuántos tenemos fe? Poner virtud, ya es algo que te toca a ti, la virtud. ¿Y qué le podemos llamar a ese tipo de virtud? 2 principios: adoradores en espíritu y en verdad, y el que clama en lo oculto y en lo público, Dios se hace presente. Amén. Dice, habiendo huido de la corrupción que en esto mismo, tener con toda diligencia, añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. No lo tienes que ejercerlo. Aló, ya te toca a ti. Dice que, ¿qué dice? Conocimiento. Y al conocimiento, el dominio propio nos toca a nosotros. ¿Están aquí? El dominio propio, paciencia. Ahora voy a ejercer algo aquí, tal vez con la paciencia. La Biblia dice en Santiago que el que pide paciencia le viene la prueba. Y yo orando a Dios un día en la madrugada le dije: Dios, ¿cómo está esto? Porque si tu palabra dice que hay que tener paciencia. Y agárrese con lo que voy a decir. Porque si la palabra dice que hay que tener paciencia, porque usted me dice a mí que si yo te pido paciencia me viene la prueba. Y el Espíritu Santo me dijo: porque el que pide paciencia es una persona a medias y nunca vive en mi intimidad conmigo. Y al pedirme paciencia le viene la prueba. Pero el que espera pacientemente en Jehová es aquel que le conoce a Dios y nunca abre su boca aunque no tenga que comer,
aunque esté pasando lo que esté pasando, la situación que esté pasando, como el salmista dijo, pacientemente esperé en Jehová, escuchó mi voz, me sacó del pozo cenagoso y puso en mí cánticos nuevos. Tú como cristiano nunca pidas paciencia, porque esperas pacientemente la obra de Dios en tu vida. Pero los que piden paciencia le viene la prueba. ¿Están aquí? ¿Quedó claro ese punto? Amén. Ahora dice, nunca más volví a pedir paciencia. Y a la paciencia, piedad. Muchos no tenemos piedad. Muchos vemos a un indigente. Muchos vemos a gente que tal vez nos haya hecho daño. Un enemigo que te odia. Y no hay piedad para ir y hacerle caminar una milla, amarle y cambiarle y ponerle ascuas de fuego en su cabeza. Que vean que el Dios nuestro no permite resentimientos y que la gloria de Jehová es para perdonar. Aleluya. Piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Sigue hablando de lo mismo. Y al afecto fraternal, ¿qué dice? Amor. Termina muriendo en eso. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas venga a la vida eterna. El Espíritu Santo me dijo, mira, lo que yo quise decir en ese versículo fue esto: de tal manera amé al mundo, de tal manera amé al mundo, que Dios entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree le predique a otros, para que no se pierdan y tengan vida eterna. O sea, tenés un compromiso. Ese compromiso está en ti. Yo le digo a las iglesias, dime cuántas almas has ganado y te diré qué tipo de espiritualidad tienes. ¿Aló? Puede ser cocinera, puede ser la que barre, puede ser el que limpia. Para Dios no hay diferencia. Todos tenemos la misma unción, el mismo poder. Todos podemos profetizar, todos podemos atar en los cielos y ser atado en la tierra. Todos tenemos la misma boca, todos tenemos el mismo poder, todos tenemos el mismo Dios, todos tenemos un bautismo, todos tenemos una misma fe y un Padre nuestro que es sobre todos. Entonces, aleluya. Entonces la orden de Dios es ir y multiplicarse. Aleluya. Pero primero, antes de eso, hay que tener conocimiento, hay que tener piedad, hay que tener fe, hay que tener virtud, hay que tener bondad, hay que tener amor, dominio propio, y no pedir paciencia de la mala que viene con prueba. Amén. Ustedes han oído este caso, vea. Tal vez hay un caso que la hermana está viendo, no voy a decir la hermana está viendo Betty la Fea, y ve Betty la Fea. Y pasó todo el día viendo a Betty la Fea. Y al final queda él o ella más fea que Betty la Fea, porque ella queda con dinero y queda famosa. Y la que quedó viendo dice, ay, se terminó. Y después, como no oró en ese día y le vino un problema, le dice, Señor, dame paciencia. Y abrió la boca y dice el Señor, claro, ahí va la prueba, a ver si acaso cambia a Betty la Fea por mí. Aleluya. ¿Cuántos están aquí? Prepárese, las 7 victorias es un filo extraordinario de Dios. Amén. Yo ya no volví a ver ni las feas ni los feos. Ahora solo veo gente hermosa, gente de la sangre de Cristo, que vale la sangre de Cristo. Ellos me edifican y yo sé que yo edifico a ellos, hermano. Hay que tener autoridad y coraje también para saber dónde estás parado y quién eres tú. Amén. Así que tú no eres cualquier cosa. Dice el amor, si tenéis estas cosas, dice el verso, y abundan. Número 1 dice abundan, no dice que están o que las practiques. Tiene que abundar. Vea el problema donde está. Están aquí. Y abundan. Si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejará estar ociosos contra el pecado, ociosos de murmurar, ociosos de esto, ociosos de no diezmar, ociosos de no pactar. Póngale nombre a la palabra ocioso. Y sin fruto,
cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, ojo aquí, y aquí es donde hay un problema. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué dice? Tiene la vista muy corta y está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermano, tanto más procurar estar firme en vuestra vocación y elección. No es cualquier cosa, te eligieron. Porque haciendo estas cosas jamás caeréis. La Nueva Versión Dios habla hoy, dice jamás caerás, o jamás te equivocarás de lo que practica. Amén. Y vamos a tener que, lamentablemente, poner uno de los principios más fuertes de la revelación después que Dios me resucita entre los muertos, después de estar 38 horas muerto, y me da esta primer plenaria, me la dio en el Calderón Guardia en San José, Costa Rica, y me habló la vida de Pedro en la revelación. La vida de Pedro empieza siendo discipulado por un mismo Jesús, por nadie más, solo por el mismo Maestro, el mismo que había hecho la tierra, el mismo que había hecho el poder, la gloria, la majestad, caminando a la par de Pedro. Caminando a la par de Pedro podemos ver a un Pedro que camina encima de las aguas. Podemos ver que fue el segundo hombre que caminó encima de las aguas. Es algo extraordinario tener una actitud de caminar encima de las aguas. Pero Pedro se hunde. Hay predicadores que han sacado que los demás 11 tal vez se burlaron, pero Pedro por lo menos lo intentó y se hundió. No, mi hermano, la vida cristiana no es para que te hundas. La vida cristiana es para que tú andes en alturas. Amén. Claro, el Señor lo saca. Estamos hablando de debilidad, tal vez de otras cosas, pero dejemos a Pedro. Caminó encima del mar. Qué tremendo hablar con Jesús propio y caminar. Si tú mandas, di que yo soy. Jesús le dijo, ok, yo soy, ven acá. Y él empezó a caminar. Número 1, camina. Número 2, hay una revelación que era el verdadero. Y aquí es donde muchos nos duele. Hay una revelación que es lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo. Dios quiere que usted habite en el ministerio de la revelación de Dios. Dios no quiere que usted habite en otros mover, sino en la revelación de Dios. En la revelación de Dios es lo que Dios quiere que usted habite. Y Pedro tiene una revelación de Dios cuando le dice Jesús a los 5,000: váyanse de aquí, porque ustedes no vienen por el que da los peces y los panes. Ustedes vienen por los panes y los peces. Así que por favor se van rapiditicamente. Y dice Jacob: qué duro es esto. Y Pedro se quedó viendo así raro. Y le dice Jesús a los 12: si quieren, también se van ustedes, alisten maleta y se largan atrás de ellos. Pero Pedro tiene revelación y dice: ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? ¿Ve que el ministerio de la revelación es diferente a ser cristiano? ¿A quién iré si solo tú tienes palabras de vida? ¿A quién? Y el Señor dijo: wow, este loco tuvo revelación. Y después le vuelve a decir por allá: Pedro, vení acá. ¿Tú quién crees que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dice Jesús: wow, le está entrando la revelación a este. Ya no es tan jupón, tan cabezón. Pero llega el momento que lo arrestan y le corta la oreja al siervo, el mismo que andaba con Jesús. Hay una política que ha salido, que yo estoy en contra de esa política, y ha salido muchos de la iglesia. Y hay muchos que dicen: ay, es que si yo me bajara de la cruz. ¿Cuándo te has subido? ¿Ustedes no han visto esto? Ay, si yo del colerón. Ay, si yo me bajara de la cruz, ya verán qué le pasa. Y mi pregunta es: ¿cuándo se subió? Hace 3 años me agarró un muchachito así, me pegó 16 golpes en la cabeza, me sacó chichotas y me dejó esta ceja abierta echando sangre. Yo no abrí mi boca contra él. Yo nunca hice nada en contra de él. Al día siguiente hice un bien para él y hoy es pastor en Pérez Celedón, mi mejor amigo.
Cuando tú tienes la revelación de Dios. Ahí pude entender a Esteban cuando tenía mi ceja abierta. Dios puso una anestesia que nunca, además, nunca me dolió. Pero hay otros que les pegan un leñazo y ni quiera Dios, my friend. Va la olla, va la... Y sí, dice, si yo me hubiera subido, me bajo de la cruz. ¿Cuándo se ha subido? Si el que se sube en la cruz del Calvario, el que se sube en la cruz del Calvario está muerto con Cristo, justamente con Él. A mí qué me importa que me maten predicando a Jesús, qué me importa. ¿Qué me importa que se vaya Jonán para el cielo? Lo que me importa es que quede multiplicado lo que Dios me ha dado y ustedes sean los nuevos portadores de la gloria de Dios. Eso sí me importa y ese es mi orgullo. Pero otro orgullo no tengo. Y vamos a hablar de lo que es la vida de Pedro, habituando en los fracasos de Pedro y por qué Jesús le dijo: tú eres la piedra del ángulo, tú vas a hacer, sobre ti edificaré la iglesia. Oiga, qué tremendo, qué profecía más fuerte. Y de eso se va Pedro y lo niega. Ay, Señor, yo no sé cuántos cristianos dicen: ay, Señor, yo no me aparto de ti hasta que muera. Y le dice Jesús: un momentito, mira, antes que el gallo cantes, me vas a negar 3 veces. Y sonó el gallo y Pedro se acordó. Pero Pedro tuvo algo extraordinario, y aquí quiero hablar. Es uno de los puntos extraordinarios que tuvo Pedro. Pedro lloró amargamente. De cuando Pedro nega a Jesús y llora amargamente, y cuando se sube en el aposento alto, pasan 58 horas nada más. ¿Aló? Solo 58 horas pasan cuando Pedro niega a Jesús y se para en el aposento alto y empieza a predicar. Y escuche, aquí fue donde Dios, a través de Pedro, tumba lo que la torre de Babel hicieron los hombres. ¿Y qué fue lo que hicieron los hombres? Los hombres dijeron: vamos a hacer una torre para llegar a Dios. Y cuando Dios ve la torre, le dice a Jesús: Jesús, iremos al hombre y destruiremos esa torre, pero le cambiaremos el idioma a todos. Y todos saben la historia de la ciudad de la Torre de Babel, que el idioma fue ¿qué? Cambiado. Pero Pedro trae eso en el aposento alto. ¿Por qué? Porque cuando Pedro está predicando en hebreo. Y lo entendía el chino, lo entendía el africano, lo entendía el español. Dios lo que estaba diciendo: el hombre hizo una torre para llegar a mí, ahora yo voy a hacer una torre que se llama el Espíritu Santo. Y para mí no habrá nada diferencia entre idiomas y nadie, porque yo hablo en un idioma, pero todos entienden lo que estoy diciendo. Y dice la Biblia que se convirtieron 3,000 personas. Después se va a dar una vueltita con Juan y encuentra a uno en el pórtico de Salomón y pidiendo limosna, y le dice: hey, échame una moneda. Y Pedro, mirándole fijo a los ojos en la revelación: no tengo plata y no tengo oro, pero lo que yo tengo, de eso te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Se levantó y anduvo. Y el pueblo quedó atónito, porque le reconocían que era aquel que pedía limosna. Hermano, dígame, hablemos nosotros aquí. Qué manera de Pedro, ¿no? Hasta muchos predicadores hablan de Pedro. Qué guau, que Pedro acá. Tampoco yo vengo a hablar mal de Pedro. Yo lo que quiero es que usted entienda lo que Dios quiere darnos a entender esta mañana. Amén. Después el hombre se monta en el pórtico de Salomón y empieza a predicar y gana 5,000 personas. Va y resucita a una que se llamaba Dorcas. Va y empieza a caminar. Dice la Biblia que aún la sombra, tocar a un enfermo era sanado. No decía que la sombra sanaba, era el mismo Dios a través de la sombra. Y sanaba a los enfermos, y aún les traían de aldeas diferentes. Podemos hablar de Pedro. Wow, qué avivamiento. Pero el choque de Pedro fue cuando llega Ananías por la noche y le dice: Pedro, yo te traigo una noticia. Y le dice Pedro: ¿cuál es la noticia que me traes, Ananías? Vieras que en la calle a la derecha hay un hombre que no come ni bebe hace 3 días. Y el Espíritu Santo me dijo que yo fuera allá porque el instrumento útil le iba a ser Pablo.
Pero como Pedro era el que había predicado en el aposento, era el que había predicado en el templo de la Hermosa, era el que había resucitado a Dorcas, era el que había dejado a Jesús como líder, dijo: no, yo a Pablo no lo acepto. Pablo se está haciendo el que se convirtió a Cristo para saber dónde vivimos nosotros, para también matarnos. Entonces le dice a Ananías: bueno, yo vine a sujetarme a ti, pero yo me voy a sujetar a Dios y voy a ir a la calle de la derecha. Si me mata, es problema suyo. Vea el ministerio de Pedro, a lo que habita y habla, y vea lo que Ananías viene hablando con revelación. Y cuando abre la puerta a la calle de la derecha y entra Pablo ciego, le dice: hey, hey. Y le dice: ¿qué? Yo sé quién eres tú. ¿Cómo que quién sabe que soy yo? Sí, tú eres Ananías, porque cuando tú estabas viendo la visión, yo también la tuve la misma, que un hombre, Ananías, iba a venir a poner la mano sobre mí y se iba a caer mi ceguera. Y dice Ananías: wow, este ministerio es diferente. Pedro está en la carne y no quiere nada con él, y yo soñé y vi a Pablo y él me vio a mí. Esto se llama revelación divina. Y le puso la mano y le quitó la mano, y empezó el ministerio de Pablo. Pedro se escucha hasta en el libro de Hechos capítulo 16. Pasan 22 años largos y nunca más se escucha de Pedro. Se escucha después de 3 años que Pablo sube a Jerusalén y estuvo ahí en el capítulo de Gálatas, capítulo 1, verso 18. Estuvo con él ahí 15 días. Pero dice Pablo: no encontré a Jacobo, no encontré a nadie, solo al hermano, a Jacobo, el hermano del Señor. Mira, hermano, qué gran ministerio. Y después de 22 años no se escucha nada de Pedro. No se escucha nada de Pedro. Pero en el capítulo 2, verso 11, Pablo llega donde Pedro y le dice: Pedro, lo que estás haciendo es digno de muerte, hipócrita. Ojo aquí, están aquí, busque el capítulo 2, verso 11. ¿Aló? Dice: y es digno de condenar lo que tú estás haciendo, hipócrita. Que hasta un Bernabé y Juan, en el 2:11, no, 2:11 de Gálatas en adelante. Imagínense, el mismo que había andado con Jesús, el mismo que andaba en el mar, el mismo que levantó y resucitó a Dorcas, el mismo que predicó en el aposento alto, no aparece durante 22 años en el ministerio, y aparece 3 años después, que hace la carta a los Corintios y empieza a hacer la de Gálatas, y llega donde está Pedro 3 años después y lo encuentra en el capítulo 1, verso 18. Lo encuentra y está 15 días con él. Pero en el capítulo 2, verso 11 le dice: Pedro, tú anduviste, y lo hizo públicamente. Si usted lee, lo hizo públicamente delante de la congregación. ¿Por qué? Porque Pedro era religioso. ¿Por qué Pedro era religioso? Porque recuerden que estaba aquel momento cuando el Señor le dijo: Pedro, hay alguien allá en la orilla de la playa, hay alguien allá que es un gentil, alguien que me alaba y quiero tener un pacto con él. Y le dice Pedro: no sea tan ingrato, Señor, eso es inmundo. Y le dice el Señor: no llaméis inmundo lo que yo he limpiado. La religión hoy nos enseña: en agua larga, pelo largo, y la lengua también bien larga. No creo tampoco en el liberalismo. Creo en las personas que habitan en revelación de Dios, porque el mismo Espíritu Santo les va a tocar y les va a decir qué es bueno, qué es malo, qué es feo, qué es bonito. Porque Él es tu ayuda, Él es el que te va a ayudar. Tú fuiste sellado con Él, Él está ahí, Él está diciendo: Abba Padre. Hay 2 quejidos, sí, Él le dice Abba Padre al Padre, sí, en quejidos que aún nosotros no entendemos. Pero también dice Abba Padre. ¿Cuándo va a entender que la potencia que hay en Él, yo quiero estallarla? Y sigue la misma religiosidad de siempre.
Una de las religiosidades más grandes que dañan el ministerio es hablar de algún siervo de Dios, sea mujer, sea hombre. Y estoy hablando generacional. Usted es siervo de Dios. Estoy hablando que usted es hombre de Dios. No somos cualquier cosa. Y toda persona que hable de un siervo de Dios nunca va a crecer en el ministerio. Y discúlpeme lo que voy a decir. Dios le va a quitar el ministerio y se lo va a dar a otro. Porque aún lo que él cree tener, se lo va a quitar y se lo va a dar a otro. ¿Por qué? Por solo el hecho de murmurar. Solo el hecho es lo que Dios odia, la murmuración. Y yo creo y calculo que alguien que tenga el evangelio de la revelación no murmura. No murmura. Siempre guarda silencio, porque su Dios es su juez y Jesús su abogado. Siempre para todo guarda silencio. Nunca abre su boca para decir nada contra nadie. Nunca abre su boca para decir juicio ante alguien. El Espíritu Santo está aquí esta mañana. Entonces encontramos el por qué Pedro llama a aquel hombre inmundo. Ya traía esa secuencia. Entonces en Gálatas, en el capítulo 2, él está metido con los gentiles y está metido con los judíos. Y cuando venían los de la incircuncisión, tomaba café con ellos y despreciaba a los gentiles. Pero cuando los de la incircuncisión se iban, entonces se venía y se revolvía con los gentiles. Aleluya, gloria a Dios, amárrame la vaca, suéltame el chancho. Y era un apóstol y fue engendrado por Jesús y anduvo con Jesús, y aún así tuvo problemas de carácter. Hacía disensiones. Todo el mundo vio los milagros. Ay, sí, que Pedro, qué milagro, qué es esto. Eso no se preocupe. Más bien preocúpese si no están los milagros en tu vida, porque tú tienes que hacerlo. Por eso la iglesia se ha metido en decadencia. Creen que solo hay hombres, mujeres preferidas. No, Señor, todos somos preferidos. Todos podemos hacer milagros. Todos podemos sanar enfermos. Todos podemos multiplicarnos y darle la gloria a nuestro Padre Celestial. Ese es el problema, que es el espíritu de Pedro. El espíritu de Pedro ha habitado en la iglesia, pero el Señor va a cortar el espíritu de Pedro. Aleluya. Pedro lo podemos encontrar llamando inmundo. Lo podemos llamar cuando le corta la oreja, cuando niega a Jesús. Y aún en el ministerio, después de hacer tantos milagros. Por eso que yo no creo en la gente que se exhibe cuando Dios hace un milagro. Yo no me exhibo, lo único que digo es: inútil soy. Él es la gracia, Él es el poder y Él es el que se manifiesta. El hacer milagros no es un gran éxito o ser preferido, no, Señor. Eso es parte de los hijos de Dios, y en el ministerio de la revelación tiene que estar en ti. Si no está en ti, o no los has descubierto, buenos días, porque has llegado a la casa y al punto ideal para saber quién eres tú en Dios. Amén. Bueno, encontramos a ese Pedro, pero Pablo empieza a hacer el ministerio y Pedro queda estancado. Y Pablo empieza el ministerio de lo que tenía Pedro y empieza a predicar a los gentiles, empieza a hacer milagros. Y aún Dorca, que le había resucitado Pedro, le dice Dorca al esposo: mira, yo no quiero patrocinar el ministerio de Pedro. Y le dice el esposo: ¿por qué? Yo sé que Dios lo usó, me resucitó, pero es chismoso y tiene problemas de la incircuncisión. Yo quiero financiar el ministerio de Pablo. Dorca la resucita. Hay muchos ministerios porque creen que Dios hizo un milagro a una persona. Van a llegar ellos a decirle: toma estos $1,000, toma estos $5,000. ¿A poco? Nunca hay que preocuparse por eso. Siempre hay que ir a las cárceles. Siempre hay que ir a los hospitales. Siempre hay que predicar el año agradable de Dios. Sea pastor, sea evangelista, siempre tiene que multiplicarse. Sea cocinera, sea la que limpia, siempre tiene que multiplicarse. Tenemos que multiplicarnos porque el don de la multiplicación está en ti. Y Dios te señaló para multiplicarte en los tuyos, en los que te oyen, en tus jefes, en tu trabajo. Dios está dispuesto a traer el espíritu de revelación en esta mañana. Espérese usted para que usted vea lo que va a estar pasando acá. Mira, después de que Pedro ejerce eso y lo deja ahí, en el capítulo 16 de Hechos no se escucha nada más de Pablo. Pablo escribe 12 cartas por cada hombre que lo despreció. Escribe una para Juan, una para Mateo, otra para Pedro.
Y ellos anduvieron con Jesús y él ni tan siquiera lo conoció. Pero en Gálatas capítulo 1 él empieza a hablar: yo recibí el espíritu de revelación, el evangelio de la revelación, el poder de la revelación, la gloria de la revelación, por el cual no fue dado por hombres, sino por Jesucristo mismo, cara a cara. Entonces le dice: y el patrón de Pedro, que lo anduvo a la par, que caminó, que vio la pesca milagrosa, que vio al ciego Bartimeo, que vio a la mujer del flujo de sangre sanar, ¿qué pasó con esa experiencia? ¿Qué pasó con ese Pedro que ya no se escucha en la Biblia? Y ahora se escucha más bien al que despreciaron, y escribe 12 cartas, una para cada uno. Y aún la Biblia dice y nos enseña que el entendido Hebreos, no se sabe quién fue el escritor, pero también se cree que fue Pablo. Entonces, alguien que no anduvo con Jesús, alguien que ni tan siquiera vio de Jesús, era el que estaba siendo portador del evangelio del reino por revelación misma de Jesucristo. Con esto no quiero decirte que te vayas a poder al ayuno y oración y clamar a Dios y que todo. No, estudia. Porque entre más nos estudiemos, más seremos bendecidos para entender, expresar, predicar, añadir y decir la Biblia tal y como es, sin quitarle una J, sin quitarle una tilde, sin ponerle una O o ponerle una tilde. No se puede. Solo se puede en la revelación de Dios establecer lo que Dios quiere para tu vida. No se puede. Y encontramos a Pablo hablando de hijos, pero nunca habló de hijos. Mi hijo Timoteo, mi hijo Filimón, mi hijo Dionisio. Y Pedro más bien hacía disensión entre las personas. Y un día hubo un problema entre dos hijos de Pablo. ¿Y cuáles fueron estos problemas? Llega Filimón y le dice, le mandó un email por Facebook, le dice: Pablo, ajá, ¿qué fue? Filimón, yo no quiero que usted me mande a Dionisio. Y le dice: ¿por qué? Porque me robó en la iglesia y hizo daños en la iglesia, así que ya no me lo manden más aquí. Póngalo en disciplina. No oído ese criterio. Póngalo en disciplina, ojalá 3 años. Y llega Pablo y le dice: hey, hijo Filimón, un momentito. Ahí le mando a Dionisio, lea la carta de Filimón. Ahí te mando a Dionisio. Si él te debe algo, apúntalo en mi cuenta, porque aún tú me debes lo que tú eres. Pablo traía un evangelio diferente. Pablo no veía al inútil, siempre lo veía útil. Pablo no hacía disensiones, siempre llamaba y discipulaba, porque la revelación es la que disipula a los otros. No es el pastor, no es el evangelista. Es conforme yo busque la presencia de Dios, la revelación va a caer en ustedes y van a entender muchas cosas. Y es lo que ha estado faltando en la iglesia. Revelación de Dios. La pura nata revelación de Dios. La pura nata de Dios. Y la vamos a ver en las 7 victorias. Y cosas cumplidas. Y tal vez Dios cumplir mismas cosas el mismo día. No te preocupes. Como dijo el pastor, viene en un proceso. Viene en un proceso. Pero ahora vemos a Pedro en el capítulo 3 de segunda carta de Pedro. Pero antes voy a leer lo que Pedro empieza a hablar. Pedro empezó a hablar y a decir: poner a vuestra fe, ¿qué? Virtud. A la virtud, ¿qué? Conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, amor fraternal. Y al amor fraternal, amor. ¿Por qué él empieza a hablar así? Porque él no tenía estas cosas. Las 2 cartas de Pedro, después de 32 años, Dios le vuelve a dar una oportunidad para que escriba 2 cartas. Y en el capítulo 5 empieza a hablar y a decir: humillados pues bajo la mano poderosa de Dios, para que cuando sea tiempo Él mismo se exalte, echando toda vuestra ansiedad, que era la que Él tenía, sobre Él, porque Él cuidará de vosotros, el cual resistirá al diablo en esa ansiedad, y Él huirá de vosotros. Empieza solo a hablar de humildad. Pero en la segunda carta, capítulo 3, verso 15 en adelante, empieza a hablar por primera vez de Pablo. Y dice: en casi todas las epístolas que nuestro hermano Pablo habló, la cual los indoctos torcemos para nuestra propia perdición, en las cuales hay muchas que no se pueden entender carnalmente, solo con revelación. Entonces
a este, hasta después de 32 años que lo desprecia, viene a darle a Pablo su lugar. Usted no nació para darle lugar a nadie. Usted no vino aquí para exaltar a ningún hombre. No puede venerar a ningún hombre. Al que tenemos que venerar se llama Jesucristo. A ese sí hay que venerarlo. A ese sí hay que darle la gloria y la alabanza por lo que somos en él. Pero Pedro empieza a hablar y dice: la sabiduría dada a nuestro hermano Pablo, ya humillado, la cual los indoctos tuercen para su propia perdición. Esa sabiduría que he escrito en todas sus epístolas, aún los inconstantes la usan para su propia perdición. Pablo defendía a alguien y defendía a sus hijos a muerte. Pero hubo un Ananías antes que el ministerio de la revelación apareciera a Pablo. Y hubo un Esteban que él sostuvo la ropa, y el mismo ministerio que tenía Esteban fue transmitido a Pablo. ¿Qué te quiero dar a entender? Número 1, la obra es de Dios. Número 2, lo siento por ustedes, pero hoy ha llegado su Ananías. Hoy ha llegado su Ananías. Tal vez muchos de ustedes nunca han conocido lo que tiene Dios para ustedes, o lo que ustedes tienen dentro de Dios, que es una potencia. Tal vez muchos de ustedes nunca le han dado pelota, o tal vez se han sentido despreciados por servir a Dios, pero siempre en el mismo patrón, sin tener revelación, solo cocina, predicación, danza, baile y todo, y de ahí nos salimos a predicar, siempre quedamos ahí. Pero déjeme decirte algo: cuando Ananías llegó, no llegó solo para que predicara en Jerusalén, no, Señor. Cuando Ananías llegó, dijo Dios: instrumento útil me es para predicar a las naciones. Yo, tal vez usted me pueda decir: hermano, pero qué raro, yo no puedo ir a las naciones. No me interesa. Yo lo que le vengo a decir a usted es que su Ananías llegó, y que tú eres instrumento útil para Dios, y que Dios te va a levantar, aunque muchos te hayan despreciado, aunque muchos te hayan señalado, aunque tu propia familia te haya dicho cosas feas y fatales. Déjeme decirte que tu Ananías llegó, y el Espíritu Santo vendrá a tu vida, y todos verán en las naciones que el Dios que tú tienes es un Dios de revelación, un Dios de poder, un Dios de gloria, y que todo lo que habita en Él está en Él para ti y tú para Él. Es totalmente otra cosa el evangelio. Pablo sabía lo que era ir a las cárceles. Pablo sabía lo que era ir a los hospitales. Y Pablo sabía lo que era exponer el reino. Pero Josefo, empieza el escritor griego a hablar y a decir que fue tanta la humildad que Pedro alcanzó en el ministerio, que cuando lo iban a crucificar, él dijo: está bien, crucifíquenme, pero no me crucifiquen como mi maestro, crucifíquenme en boca abajo, porque no soy digno de llevar el ministerio que él me dio. Pero Dios aquí no va a levantar Pedros. Aquí Dios va a levantar gente con revelación, gente que se va a multiplicar, gente que no va a dejar de diezmar, gente que no va a dejar de ofrendar, gente que le dice a Jehová: heme aquí, yo iré. Y Dios te dirá: venir, bendito de mi Padre, le dirá Jesús, y te va a empezar a transformar en las 7 victorias. Y cuando estés en las 7 victorias, algo está pasando con tu esposo, algo está pasando con tus hijos, algo está pasando en tu casa, algo está pasando en tu vida, algo Dios va a señalarte, algo Dios va a venir a buscarte y te va a hacer cosas que nunca has visto en tu vida. Y aquí van a salir predicadores bajo una unción poderosa, hombres y mujeres. Aquí van a salir familias restauradas, sanadas, libertadas por Dios. Y aquí muchos van a ver la revelación de Dios en la palabra, que no solo es predicar por predicar. Hasta todo mundo predica ahora, hasta el diablo predica. Hay gente que predica hasta para pedir plata. Pero la nueva generación que Dios va a levantar se llama gente de revelación, gente de unción, gente de milagros, gente de prodigios, gente que bajará la gloria a la tierra y que levantará el nombre de Jesús en alto. Ya no hay prototipos, ya no hay más personas que puedan ser cargados de una unción solo porque alcanzaron la revelación, pero nunca la enseñaron a otros, a como fue Eliseo.
que se llevó la unción a la tumba. Hay que preparar al pueblo de Dios, porque usted es importante en Dios. Tanto vale el pastor Martín como el apóstol Julano de Tal, como Yonán y usted. Somos el mismo, tenemos el mismo Dios, tenemos el mismo Dios, dije esta mañana. O así que usted no busque unción de segunda. Aprenda a sujetarse así a vuestro pastor y obedecer a él. Sí, y no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, lo que dice Hebreos 10:25. Y también la palabra nos enseña prototipos de obediencia, lo que dice Romanos 13, sujetado a las autoridades terrenales, porque han sido delegadas por Dios. Pero cuando ya esté ese principio, y cuando las 7 victorias estén a punto de la tercera victoria, algo te va a suceder, algo Dios va a multiplicar en tu vida, algo Dios te va a hacer diferente en tu vida. Se va a ir la deuda. Además, pastor, la deuda ya está agarrando maletas. Está agarrando maletas. El esposo que ya no quería convertirse, que dijo que no quería nada para la iglesia, está agarrando Biblia ya. Los hijos que andaban en la droga, los hijos que estaban, vea, escucha esto porque esto es profético. Los hijos que estaban en la droga ya van a decir: y ahí, hijo, ¿para dónde vas? Voy a alabar a Jehová con mi madre. ¿Y ahí por qué? Y ahí no ves que mi mamá dejó el espíritu de conformismo, el espíritu de religiosidad, el espíritu de divisionismo, el espíritu de chisme, el espíritu no de diezmar. Y ahora la mujer diezma, no critica, no murmura, ora por mí. Y ahí fue tanta la cosa que aquí voy para la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Una nueva dimensión, un nuevo carácter. Jesús en tu vida. No busques carácter, busca el de Jesús en tu vida, porque el carácter de Jesús es multiplicación. Tú tienes que multiplicarte. En ti está la voz de Dios. En tu voz hay milagros. En tu vida hay prodigios. Esteban era un diácono y también hacía milagros. Y les voy a decir algo para que le duela más a ustedes. No hay mayores milagros que Dios haya hecho como cuando Dios discipula a muchos de ustedes. O sea, que yo me voy de aquí, yo sé que aquí hay muchas iglesias representadas, y los hermanos que están viniendo, y que el otro sábado van a llegar más, porque ya me pusieron en el Facebook. Ya, yo lo siento. Yo lo siento, pastor Martín, pero esta casa es punta de lanza. Porque yo creo que Waldeck no es de este distrito, o sí es de este distrito. ¿Ah? ¿Y quién dijo Dios que iba a contaminar a quién? Para llevar la gloria de Dios a quién? A todos Siquirres, a todo Limón. Imagínate que ya hay gente preparándose. Hay gente que viene de otros lados que usted ni conoce. Hay otra gente que ya están diciendo: las 7 victorias ya arrancaron, nos perdimos la primera. Hay gente que está diciendo ahora, como leí en el Facebook: tengo trabajo, que ingratos, no puedo estar. Pero no importa que no esté, porque salado, porque aquí van a nacer una generación de revelación. Y como él no estuvo, la revelación le va a llegar a él y será impartido al nivel que Dios lleva a esta iglesia. Josefo escribe de Pedro y habla lo extraordinario que fue Pedro en la humildad, no en el ministerio. El único que hizo grandes cosas en el ministerio fue Pablo. Y a él no le dijeron: sobre ti edificaré la iglesia. Lo que Dios estaba diciendo a través de Jesús: miren los defectos de Pedro, para que mi iglesia sea edificada en perfección. Hermano, qué feo es tener un ministerio y no entregárselo a Jesús duplicado, multiplicado. Qué feo es llegar a ser como Pedro, que tuvo que morir crucificado para reconocer lo que Dios era en él. No te crucifiques más. Tú eres alguien importante en él. No tengas ese enfocamiento, esa cosa baja o esa actitud negativa de que tú no puedes orar por un enfermo. Es mentira. Tú puedes orar y van a ser sanados. O no tengas esa actitud de decadencia, de decir: es que siempre es lo mismo en el culto y todo. Vea, hermano, yo le voy a decir algo a usted en el nombre de Jesús. Yo le voy a decir algo. Cuando yo conocí el ministerio de la revelación hace 3 años ya, ningún culto para mí es aburrido. ¿Y sabe qué pasó, pastor, cuando uno tiene el ministerio de la revelación? ¿Sabe qué me hizo Dios un día de esto? Y llega Dios y van a poner a un muchacho a predicar su primer sermón. Usted recuerda, pastor, que cuando uno pasa aquí el primer sermón, las canillas les tiembla.
le da miedo, empieza a sudar de todo. Entonces le digo yo así entre la mente: Dios, ¿y por qué yo tengo que escuchar a este? Y llega el Señor y me dice: porque si tú no le escuchas a él, no te van a escuchar a ti. Así que escucha todo lo que él diga, aunque se equivoque, aunque diga cosas que no hagan en mi palabra, pero a través de él una palabra te voy a dar a ti. Y le digo: ¿cuál es? No hagas disensiones en ningún ministerio ni en nadie que empieza, porque tú también un día empezaste con fracasos y fallas. Tú no eres cualquier cosa. Tienes que practicar la virtud, la fe, el amor fraternal, el amor, el dominio propio. Quitar nuestro mal carácter, si se puede, despojados pues del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿A quién le toca? Mira, yo era un predicador, y aquí es donde entra las 7 victorias. Yo era un predicador y viajaba hasta 3 años seguidos, pero siempre era el mismo en la casa. A mi hermana llegaba y le zampaba el tenedor, ¡fum!, y se lo clavaba en la pierna. Mi hermano Johan decía: ay, ahí viene el predicador, mejor escondámonos. Porque siempre que yo llegaba y ponía Canal 23, decía: aquí me oyen solo Canal 23, hijos del diablo. Ese es el ministerio de Pedro. Ay, ¿cómo hijo del diablo? Bueno, me fui a hacer una cruzada. Mi hermana de Estados Unidos me manda una grabadora. Mi hermano Johan, yo venía de 12 días de ayuno seguidos, corridos, y de terminar una cruzada, por cierto, en 15 millas, no recuerdo quiénes hay. Ahí pasaron demasiados milagros, todavía están los testimonios de esos milagros. Y yo llegué a la casa y dice Johan, porque es profesor, dice: ahora sí nos va a matar este bendito, ahora sí nos va a matar el predicador. Y ya, ¿y por qué? Y había quebrado la grabadora, le había caído y se partió en 2, hermanos. Le decía a Keylor: ahora sí es cierto, si este tipo viene, antes nos quería pegar, ahora sí nos mata. Y llega mi hermano y sale y me dice, como él siempre dice la verdad, profesor de inglés en la Junta de Avangares, me dice: mire, y cristiano, para que le duela al diablo, y me dice: tengo que decirte algo. A ver, dime, le digo yo. Quebré tu grabadora, perdóneme. Y de entre yo lo abracé y le digo: no te preocupes, Dios me proveerá un equipo de sonido. Y llegué y me metí a la cama. Y cuando me metí en la cama, él llegó de puntillas, porque era el cristiano religioso, y abre la puerta. ¿Estás bien? ¿Algo te picó? Y le digo: ¿por qué? Ya, ¿y por qué no estabas bravo y todo por todo bravo? Ah, no, es que yo hice algo, y sabe qué es lo que yo hice, y quiero dejárselo a ustedes. El Espíritu Santo estuvo en mi cuarto y me dijo: ¿tú quieres cambiar el viejo hombre por el fruto del Espíritu? Y le digo: sí, ¿cómo puedo hacer? Me dice: número 1, quita tu ira y tu enojo y pon la templanza. Número 2, quita la mentira y la falsedad de tu vida y yo pondré la verdad. Así sucesivamente iba cambiando el género, porque no es el género, es los géneros. Recuerdan que Jesús llegaron y le dijeron: mira, Jesús, tus discípulos no pueden echar fuera a este demonio, así que tú eres igual que tus discípulos. Y le dice Jesús: ¿a quién le dijo? ¿Al Señor o al endemoniado? Generación perversa y malvada, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Le estaba diciendo a los 12. Le estaba diciendo a los 12, y llegó y puso la mano y el demonio quedó libre. Ahora, ese género le dice: no sale si no es con oración y ayuno. Ahora, ¿cuál es el género? No es el género, son los géneros de los que estamos contaminados: de ira, de enojo, de odio, de concepto, de precepto, de no hacer lo que nos da la gana, que nos manden, nos duele. Pero cuando tú cambias todo eso y pones el fruto del Espíritu, pones el amor, pones la templanza, pones el gozo, pones la verdad, la justicia, déjeme decirte que tu vida va a ser otra. Tu vida será otra. Y tu vida va a ser otra. Y después, como yo llegaba, escuche esto, y esto es lo que quiero en el ministerio de la revelación. Antes yo llegaba y era el logro de la casa. Ahí viene el pastor, ahí viene. Véalo, decía Johan. Ahí viene el predicador, ahí viene. El logro. Pero cuando el Señor me dijo: si tú cambias esto por esto, no va a ser con tu fuerza, sino con mi fuerza que vas a lograr las cosas.
llegaba de las campañas después y estaban viendo películas feas y mi propio hermano decía, con permiso, porque llegó el pastor, pongámosle el tele en enlace. Y yo me quedaba asustado. ¿Y por qué esto? Si antes llegaba a pelear y me dice el Señor, ¿te acuerdas que te dije que eras con mi fuerza? Si tú cambias el viejo hombre, yo pongo un nuevo hombre y todo lo que esté alrededor te lo voy a sujetar. Así que ellos van a ver lo que tú eres y no lo que tú practicas. ¡Aleluya! Y ahora están casados. Y cuando llega este papi a la casa de ellos, por favor, hijo, enlace. Y antes peleaba y ahora ellos ponen enlace. No es con tu fuerza, no es con tu mentalidad, no es con tu enojo, con tu mal carácter. No. ¿Cómo se quita eso, pastor? Échele 7 días de ayuno corrido bien buenos y dígale, Señor, mátame. No me uses ni como este ni como el otro que sale en la televisión, ni me uses con este ni como el otro. Y me dice el Espíritu Santo, ¿y cómo quieres que te use? Como Jesús. ¿Qué me está pidiendo? Que me use como Jesús. ¿Usted quiere que yo lo use como Jesús? Le digo, sí. Muere para tu orgullo, muere para tu prepotencia, muere para tu yo, y déjame ser yo en ti y haré algo especial en ti. Y le digo, ¿qué? El Padre se va a parar en el trono y voy a venir yo como paloma y me voy a poner en tu hombro. Y el Padre va a decir, ahí está mi hijo, quien tengo complacencia. Y yo agarro pose y me dice el Espíritu Santo, y no juegue vivo, porque no es usted, es lo que lleva dentro de usted quien Dios tiene complacencia. Solo Él, tu sanador, tu libertador, el que murió por ti, Él es el único que habita en ti. Por eso Pablo dijo, mire, si ustedes quieren matarme a mí, ok, mátenme, está bien, pero yo tengo ganancia. ¿Y por qué tiene ganancia? Porque me voy con Cristo, estoy crucificado juntamente con Él. Pero si ustedes me dejan aquí, ustedes tienen preferencia. ¿Por qué? Porque van a conocer otro ministerio, el ministerio de la revelación. Porque en el ministerio de la revelación hay poder, hay gloria, hay multiplicación, hay finanzas, hay poder de Dios, hay gente que se convierte en tus labios, hay gloria de Dios que se va a convertir. ¿Por qué? Porque un nuevo espíritu viene a seguirle, el espíritu de la revelación y multiplicación. Hay una de las cosas que yo temo cuando doy las 7 victorias. Lo que yo temo en la vida personal, cuando yo doy las 7 victorias, es las barbaridades que Dios va a hacer. Porque a veces ni me avisa, porque la obra es de Él. No se preocupe ustedes. Lo vimos hace poquito, el domingo pasado en Batán. De las bancas lo sacaba Dios en el aire. Que hay una hermana de Waldeck que vio lo que Dios hizo en Waldeck. Y no quiero seguir hablando de eso, solo simplemente le estoy mandando un correo. Prepárese. Solo prepárese. Tal vez tu hijo podrá ser el más rebelde de tu casa. Bendito sea Dios, porque entre más rebeldes más le usan a Dios. Tal vez tu marido sea, disculpe la expresión, pero me perdonan, hermano, el más desgraciado. Aleluya. Pero ¿sabe qué? Qué rico, porque cuando lo agarra Dios lo va a amar para siempre. ¿Por qué? Porque va a llegar el ministerio de la revelación. El ministerio de la revelación hace lo que hizo con mi papá. Estaba yo en Coronado orando y me dice el Espíritu Santo, ora por tu papá porque en 2 años me lo llevo. Y empecé a orar por mi papá porque no era cristiano. Pero esto es parte del corazón de tomate. Y cuando yo llegué 2 años a cuidarlo a la Junta de Hangares, lo cuidé 4 meses en su fase terminal. Y me echó de la casa aún estando enfermo, lo voy a contar por encima. Y cuando me echó, mi hermano dijo, pastorcillo sinvergüenzas, este nada más viene a comerse la comida de mi papá, porque está enfermo. Pero como mi corazón está sano, ya eso me resbala. Y yo dije, diablo cochino, no eres tú el que estás hablando, no es mi hermano. Así que cuando hay revelación, por más fuerte que sea una palabra, no te perjudica el corazón, porque tu corazón está sano y hay un escudo poderoso que se llama el Espíritu Santo y no te deja dañar. Entonces le digo yo, ok, me voy de la casa, agarré mis maletas, esto es parte del corazón de tomate. Y cuando me marché,
A los 3 días llegó mi hermano y me dijo, oye, un favor, sí, que dice mi papá que vuelva. ¿Y por qué yo voy a volver si mi papá me echó? Y siempre toda la vida ha sido descarriado y nunca nada quiere con Dios. ¿Para qué voy yo? Yo ya cumplí. Ese es el cristiano religioso. Yo ya cumplí con él, ya lo cuidé 4 meses, ¿qué más quiere que haga? No, es que papi le dio un derrame, tenía cáncer, tenía 4 tumores y tenía un tumor aquí que le había secado el pie. Y le dice, a papi le dio un derrame y cayó al suelo. Y por el primero que preguntó fue por usted. Y dijo, tráigame a mi hijo aquí, porque él es un hombre de Dios. Regresé a casa a las 12 de la noche, 14 de agosto. Y el 15 de agosto a la 1 de la mañana mi papá estaba aceptando a Cristo como único y suficiente Salvador. Mi papá murió en mis brazos y empacó maletas y se fue con Cristo. Cuando tú eres alguien de revelación, ninguno de los tuyos se va a perder. Cuando tú obedeces los principios de Dios, ninguno de los tuyos se va a perder. La cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava generación será bendita por lo que usted haga en este lugar. Yo fumé de 13 años marihuana y nunca saqué el cesto. Y mi hijo tiene 16, nunca ha probado la marihuana y es mejor predicador que yo. ¿Qué quieres hacer con tu familia? Pasa la revelación. La revelación es la fe no fingida, como Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo, ¿qué está jugando usted vivo aquí en el ministerio? ¿No ve que hasta pasiones juveniles tiene? Por favor, no desagredite la fe no fingida de tu abuela Loila, después que estuvo en su madre Eunice y que ahora está en ti. Y tú estás aquí por la fe de ellos. Así que no desgracie esta fe. Y dice la Biblia que Timoteo acató y dice, ay sí, Pablo, ahora sí que hago. Le dice, cumple tu ministerio, pero haz obras de evangelista. Así que cumple tu ministerio en tu casa, en la iglesia, pero haz obras de evangelista. Porque Dios quiere llenar tu boca para salvación. Dios quiere llenar tu boca, porque Él dijo, no se preocupen en qué van a decir cuando los enfrenten en concilio. No se preocupen, yo mismo hablaré.